Buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? ¿Vieron el video? Es de un ejercicio. Básicamente es muy parecido, de hecho, a lo que hicimos en la clase de la última vez, pero tenía las dos partes. O sea, tenía momento angular para manera de solución y con segunda ley de Newton, rotacional y traslacional. Por cierto, el ejercicio anterior miraron la otra parte. ¿Pudieron hacerlo? Ni idea. ¿De qué hablo? Profe, yo la verdad revisé el que hicimos en clase, como que lo estaba haciendo, y no revisé hacer la otra parte, la verdad. Bueno, pilas. Esto, igual el video tiene la metodología para los dos. Es básicamente la forma de hacerlo. Falta una tercera que es la energía, ¿no? Que es la que vamos a ver la otra semana. Vamos a volver a hacer ejercicio después. Profe, yo lo intenté, Señor, ¿cómo le fue? y, pues, o sea, las fuerzas externas, bueno, los torques los tomé solo con la fuerza de gravedad, porque no había fuerza de fricción. Ujú. ¿Y pudo? Y pues, creo que sí. Listo. Sí, era solamente tomar las dos fuerzas gravitacionales. O sea, en ese ejercicio sí había los dos. Miren que en el del video, como había un plano horizontal, había una que no tenía fuerza gravitacional como que hacía un torque externo. Entonces ese era el truco. Saber identificar cuáles son los torques externos. Como vieron en el video, si intentaron hacerlo, sale una línea, ¿cierto? Una línea más o menos larga, pero es mucho más sencillo que hacer las tres leyes de 13 diagramas de cuerpo libre o tres análisis diferentes de la segunda ley de Newton. Es un poco más corto. Solamente hay que buscar dos fuerzas, ¿sí? La fuerza de gravedad, entonces voy a analizar esta esta de acá, y lo igualo a algo que es un poco más fácil, que es el momento angular. En el momento angular usted no necesita ponerse a mirar fuerzas o algo por el estilo. Usted dice, no, esta se mueve hacia la derecha, entonces tiene un torque hacia allá. Esta se mueve hacia abajo, entonces tiene un torque hacia allá. Y mirar el ángulo en el que gira em, la polea. Es lo más sencillo. Bueno, miremos la primera pregunta. Dice, se conoce una relación entre las fuerzas externas que actúan sobre un sistema y el cambio del momento total del sistema. ¿Cuál es su contraparte angular? Esa es la relación de sumatoria de fuerzas externas igual a la derivada del momento total con respecto al tiempo, ¿no? Supongo que la ve. Tal cual, los momentos de torsión externos son iguales al cambio de los momentos angulares. Es decir, aquí vamos a tener del momento, bueno, es que no debí poner esto en plural, del momento angular total. Sí. ¿Listo? Sí, definitivamente la ve. ¿Qué opinan de la segunda? Una o más respuestas correctas. ¿Por qué está dado el signo de torsión? El signo del momento de torsión. El signo del torque. Una sería la B. Ok. El producto ventral reterrado de la fuerza. De acuerdo. La El sentido del movimiento. ¿Sí? ¿Qué opinan? Pues también
creo que por la derivada del momento angular también podría salir. Si el momento angular el signo Ya que tenga. suficiente. Uy, te escucho como raro, Daniel. Aló, ¿me escucha? No, yo sí, pero ahora sí. Eh, es que alguien habló, pero después se escuchó raro, ¿no? Ok, la derivada del momento angular. Colocarla por acá. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos del sentido del movimiento, estamos hablando de si es un giro horario, antihorario, y podemos llegar a también asociarlo con eso, ¿cierto? Y eso es más pegada con el signo de la aceleración angular, es decir, estas dos puede llegar a ser una, pero está asociado el torque con todas, a todas son verdaderas, ¿de acuerdo? Tenemos el sentido del movimiento, si la aceleración angular es positiva o negativa, también con el signo, obviamente, el producto vectorial del radio de la fuerza y la derivada del momento angular. El momento de torsión está asociado con todo esto. ¿Listo? ¿Qué opinan de esto? No es posible tener un momento angular positivo y un momento de torsión negativo. Deben tener el mismo signo. ¿Falso o verdadero? Depende, supongo. Estamos hablando del total y, y del externo total. Puede ser individual, puede ser de una partícula solamente, o una sola interacción. Pues es que según la fórmula es la sumatoria de todos los torques la que es igual a, ¿cómo se llama? La derivada del momento angular, ¿sí? No, una sola partícula puede llegar y tener un torque y aparte tener un momento angular. Porque tiene una interacción con un cuerpo, entonces tiene fuerza. Pero si tiene fuerza, puede tener aceleración, entonces puede tener un torque, ¿de acuerdo? Y si tiene una aceleración, puede llegar a tener una velocidad, un momento lineal, entonces también va a tener momento angular. Ahí la cosa es, o sea, míralo por este lado. Yo puedo llegar y tener una partícula con una aceleración en una dirección y puedo llegar a tener la misma partícula con una velocidad en otra dirección. ¿De acuerdo? Están en Sí. direcciones contrarias. Si yo puedo llegar a tener una partícula con una aceleración y la aceleración la puedo llegar a asociar al menos como una parte del momento de torsión, ¿por qué no puedo llegar y decir que tiene una velocidad hacia el otro lado que está asociada con el momento lineal y por tanto con el momento angular o con la velocidad angular directamente? O sea, eso sería como, ¿cómo decirlo? Como una partícula que está acelerando, por ejemplo, en sentido horario y yo le coloco una fuerza, por ejemplo, para frenarlo. Ah, bueno, Entonces entonces ahí ya cambia tendría... la aceleración. Más bien, una partícula que esté girando en sentido horario y de un momento a otro, que tenga esa velocidad positiva, yo le coloco una aceleración negativa. Entonces él poco a poco va a disminuir su velocidad de rotación hasta detenerse y comenzar hacia el otro lado. Pero mientras no se detenga, mientras siga girando en la misma dirección, él va a tener una aceleración apuntando en la otra dirección. Por lo tanto, el torque va a estar en la otra dirección. O sea, estos vectores, el torque como vector va a ir siempre en la misma dirección. Bueno, es que paralelo no. eh, sí son paralelos, pero tienen no solamente paralelos, sino que tienen la misma dirección exacta de la aceleración angular. Sí, porque es que solamente me acompaña para que sea diferente por acá una inercia. Y la inercia es positiva siempre, es un escalar. Ni siquiera un escalar. O sea, bueno, sí es un escalar, pero no tiene derecho a tener algo negativo. Es como decir que tenemos una masa negativa, ¿cierto? Entonces el torque siempre va a estar asociado a la aceleración angular y el momento angular siempre va a estar en la misma dirección que la velocidad angular. Y estos dos pueden ir en sentido contrario. No hay nada que lo prohíba. Así como la aceleración y la velocidad van en sentido... puede ir en sentido contrario. La angular también puede ir en sentido contrario. Pero, profe, el momento angular
va en sentido o sea, va en la misma dirección de la velocidad angular, siempre y cuando sea un eje, o sea, el eje esté paralelo al eje rotatorio. ¿Cómo explico? O sea, Ah, que si sí, sea, sí, 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 sí. sí, o sea, porque si no es así, pues entonces no sería en ese sentido. No estaría Si es una partícula, o si esto es de si esto es de un sólido, estas dos van en la misma dirección, ¿ok? Pero nosotros ya hemos visto un ejemplo donde digamos, el eje de observación no va en el mismo punto que el del movimiento. ¿Sí se acuerdan? Podemos revisarlo acá rápidamente. O sea, al menos hay unas... miren este. Acá tenemos un movimiento circular, si lo sacas a ver, como truncado. Ahí está. Sí, ahí se está bien la profe. Listo, aquí tenemos un movimiento circular. La línea amarilla es el radio. Miren la velocidad angular y miren el momento angular. ¿Ok? Pero este punto P, que está justo en el eje de observación y también es el eje rotacional, yo lo puedo cambiar. Yo puedo llegar a observar desde arriba. Automáticamente yo estoy cambiando R el vector de posición, ¿de acuerdo? Y este momento angular L ya no va en la dirección porque recuerden que ese es R cruz momento, o sea, R cruz B, que miren la dirección en la que va. Entonces L ya no va en la misma dirección angular que omega. Pero aquí yo no puedo llegar a hablar tampoco de un sólido. ¿De acuerdo? Eso es simplemente una partícula. O sea, esta me está cumpliendo la relación de R cruz P. O sea, que sea simétrico, mejor dicho. Es simétrico, simplemente que el punto de observación no va en el eje de rotación. Y entre más lo suba, pues más raro va a dar el eje. Pero cuando están en el mismo punto, automáticamente se acoplan. Este momento aquí se llama, este tipo de movimiento se llama precesión. O cuando un eje rota alrededor de otro. Creo que le puede subir el aro ese que está ahí. Sí. Sí, pero no mucho. No, que se lo puede subir. Señor, Lo puede subir, vamos a subirlo. o sea, hacia el Z positivo. No entiendo, o sea, verlo así. No, no, que si puede subir el aro, o sea, que se quede hacia el Z positivo. Ah, no creo. No, creo que no puedo mover el origen. No. No, pero puedo bajar P. Sería lo mismo. Es que porque, o sea, la velocidad angular nunca cambia ahí, o sea, siempre está en el eje. Ah, sí, la velocidad angular nunca cambia. Ah, ya. De hecho, la velocidad angular yo la puedo dibujar donde quiera. Ese es el cuento. La velocidad angular se puede dibujar donde quiera, pero lo más... o sea, todo lo que está en Z no tiene por qué ir en... Ah, pero tiene que ir en el exacto. Sí, no tiene por qué ir aquí. Puede ir en cualquier otra parte, pero pues siempre se dibuja en el origen para darle mayor simetría. Igual el producto cruz entre ellas no... O sea, recuerda que muchos de estos vectores de cualquier vector yo lo puedo llegar y trasladar y colocar en cualquier otro lado y no me está cambiando absolutamente nada. ¿Sí? A este velocidad angular yo lo puedo trasladar del eje sin ningún problema. Porque acuérdense que la velocidad angular tiene o podría llegar a tener un vector de posición inicial, o sea, una velocidad angular inicial. Y esto de pronto no está representado acá. Listo. O sea, profe, que si no se está moviendo, o sea, si el cuerpo no es simétrico y no está rotando, o sea, si está rotando, perdón, entonces el momento angular ya no va para el eje de rotación. Exacto, ya no estaba en el eje de rotación. Pero eso ya lo hemos visto antes. Que el momento angular no Ah, siempre tiene que ir en el eje de rotación, creo.
O sea, porque las componentes creo que horizontales se cancelaban y por eso no daban el mismo lado. Ajá, pero estamos viéndolo más como para movimientos circulares más sencillos, porque estas dos tampoco tienen que ir. O sea, si es para una partícula puntual, yo puedo tener lo mismo. El cuento es, el momento de torsión está asociado con el radio de la posición y la fuerza. ¿Sí? O sea, estos casos solamente me da cuando el origen y el punto de rotación, pongámosle, el centro. ¿Listo? O sea, cuando el origen y el centro son iguales. Porque si nosotros llegamos y cambiamos el origen del sistema de coordenadas a una coordenada superior, inferior o incluso lo ponemos a la derecha, entonces estamos cambiando absolutamente todo. De hecho, yo podría poner el origen al lado del círculo y arriba. Entonces mi R estaría alargándose hasta que llegue y se reduce hasta cero, etcétera. Pero pues ya complica un poco las ecuaciones. Tener un R que llegue y haga ese movimiento tan extraño. ¿Listo? Es un poco más sencillo colocar el origen y el centro de la circunferencia como el mismo punto. Okay. Este torque también es exactamente, o sea, es muy parecida la ecuación, exactamente igual en forma a esta. Por lo tanto, yo podría llegar y tener también un torque que haga ese movimiento como es que se llama precesión, pero no sé si ustedes conocen ese. Lo de la presión, ¿no es lo de los planetas? Ajá, Que exacto. son... Sí, sí. A ver si parece algo corto de eso. Sí, es ese movimiento. Es cuando un objeto rota alrededor de un eje que no es el eje que usted llega y dice, bueno, debería rotar alrededor de este eje. No, él hace un movimiento alrededor de otro eje. Es un eje rotando alrededor de otro. Un trompo, por ejemplo, cuando está perdiendo la energía cinética, llega y hace lo mismo. Llega, hace una precesión. Y hay una que yo conozco bastante, o así fue que yo entendí el término, que son estas, las precisiones del Larmor, porque tiene mucho que ver con la parte de campos magnéticos y esto. O sea, cuando esto se da un poco en electromagnetismo, pero es básicamente lo mismo. Cuando tenemos una partícula y debido a un campo o algo por el estilo externo, él llega y hace ese movimiento alrededor de un eje. Simplemente. Creo que esto aplica para todo. Yo lo vi por esto. Y la última, las aceleraciones anguladas en el problema de traslación pueden depender de la masa. Las aceleraciones calculadas en problemas rotacionales pueden depender además del momento de inercia. ¿Qué opinan? Supongo que verdad, porque las ecuaciones, por lo menos la de la segunda ley de Newton, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si despejáramos de ahí la aceleración, pues dependería también de la masa la aceleración. Y pues con su equivalente rotacional también, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos los dos términos. ¿Listo? Una me depende de la inercia traslacional, la otra me depende de la inercia rotacional. La segunda ley es de Newton. Ok. Algunas metodologías para el cálculo del momento de torsión eligen el signo de torque dependiendo de si están a favor o en contra del movimiento. Lo que yo les decía en el ejercicio anterior, y es de pronto un poco más sencillo, un poco más sencillo de verlo. Entonces yo digo, bueno, tengo un torque que está en contra, es decir, que ayuda a que él rote, entonces yo tomo todos los torques que me van a rotar en una dirección horaria o antihoraria, dependiendo de cuál sea la dirección, como positivo.
¿sí? Y luego tomo todos los torques que se opongan a esa rotación y los tomo como negativo. Es muy sencillo verlo así. Profe, Señor. eso no era lo mismo que hacíamos también con los ejercicios de pues, los traslacionales, el de la segunda ley de Exacto, Newton. si van en contra o a favor del movimiento, nosotros tomamos hacia allá la dirección de la aceleración y entonces todos los que van en esa dirección son fuerzas a favor y las que van en contra, fuerzas en contra. Hacíamos así. E invertíamos el eje Z, el eje Y, perdón, iba hacia abajo, iba como positivo. El eje X hacia la izquierda como positivo. Entonces, hagámoslo. Tenemos una polea rápidamente. Listo. ¿Cómo calcularíamos nosotros el torque neto? Pues la suma de todos los torques o la fuerza la fuerza cruz radio para cada Ujú. torque. Entonces, por ejemplo, para la fuerza F1, ¿ese torque sería positivo o negativo? O sea, Positivo, puede ser. la cosa de este ejercicio que yo tengo acá es esto. ¿Sí? No tengo aceleración. Él podría llegar a estar moviéndose con velocidad constante o podría llegar a estar totalmente quieto. Cualquiera de los dos casos me sirve. Pero aún así tiene torques actuando sobre él. Es una posibilidad. Ok. Ya. Pues yo creo que el signo en esta pues no nos interesa, sino pues dependiendo de la que tomemos la primera, ¿no? Si la tomamos positiva o negativa, así mismo tomar las demás. No, no, porque solamente, o sea, tenemos que seguir la convención de torque. O sea, tenemos que hacer el R cruz F. Entonces la cosa es, yo no puedo llegar y decir que los torques son positivos de algunas de estas fuerzas o negativos dependiendo del sentido de giro porque esta no está girando. Entonces tengo que hacer R cruz F, o sea, darle la mano derecha. Mm, vale. Entonces, ese es el punto que se plantea ahí. De pronto aquí en la parte virtual o conmigo en el curso, como no les estoy poniendo un examen de una hora para que me entreguen ya, no han tenido ese problema, pero antes en la parte presencial pues siempre van a recibir asesorías académicas por allá por fuera de la UIS y siempre en esas cosas les embuten a veces conocimiento el día anterior del parcial como en una hora, 2 horas, rápidamente les hacen maratón de ejercicios en la noche, les ponen a transmitir videos, no sé qué. Bueno, eso es un despelote porque entonces llegan al otro día con la información al revés. ¿Sí? Entonces My siempre God. les enseña pequeños trucos mentales rápidos para aprenderse las cosas y entre esos está este. El torque va en el sentido del movimiento, esos son positivos, el resto negativos y sale. Pero entonces uno le pregunta a un torque total como este ejercicio cuando no hay ese conocimiento y hasta ahí llegan. Ha pasado. Profe, pero igual el torque total no vendría siendo al final cero también. Sí. Por eso, o sea, y no sería lo mismo escoger, por ejemplo, que todas las fuerzas que van, en este caso, hacia la derecha, pues acá, o bueno, que hacen... No, pero yo estoy calificando usted su concepto de torque individual, 1 a 1. De su respuesta final estuvo Ah, bien, pero individualmente no fue capaz vale. de sacar ninguno bien. Vale, ya entendí la pregunta. Es que yo lo estaba pensando, era eso, o sea, como hacia el final, como va a dar un poco igual, pues, Sí, igual sí claro, escojo porque las... si yo los coloco al revés, como están igualados a cero, yo puedo llegar y multiplicar por -1 y vuelven a quedar bien. No pasa nada. Ujú. Sí, pues yo lo estaba pensando era por ese lado, pero ya le entendí cuál es la, como tal la idea del ejercicio. Ajá. Entonces, el torque 1 me da negativo o positivo.
negativo. Tal cual, ¿cierto? Pero la mano derecha, R, cruz F, entra al tablero. Ok, entonces tenemos acá menos R, F. Le cuento una cosa. Yo nunca he entendido bien lo del coso de la mano derecha. ¿Por qué? O con los tres dedos. No sé, yo ese método nunca lo he entendido bien. O sea, yo simplemente miro. Yo me sé, por ejemplo, lo de las I, J y K. Que I Ah, plus bueno, K o I menos mejor. K. Entonces, me parece como más sencillo por ese lado. Porque de verdad que nunca he entendido cómo funciona lo de la mano derecha. Pues a mí me tocó aprenderme los dos, es con la mano completa y con los dedos. Con los dedos me parece un poco más extraño, de hecho, pero hay gente que le gusta. Sí, el dedo índice señala el primer vector, este dedo señala el segundo y ese es del resultado. Entonces aquí en este caso me tocaría girar la mano. Entonces automáticamente ya se tiene un poco más de idea. Algo así. Es como raro, profe. En vez de eso del otro, No, de que cerrar la mano. no soy capaz. Así, eso. Así. Sí, I, J, K. Es que me empieza a doler. Pronto por eso no me gusta. Ok. Ese Cerrar la negativo. mano, ¿no? Sí, será la mano, pero es más sencillo. Esta fuerza, ¿qué tipo de torque está haciendo? Ninguno, ¿no? Cero. Ninguno. Ok, ese es cero. ¿Por qué? Porque va en el sentido del eje de rotación. Es decir, aquí yo podría llegar y sacar el radio o una dirección al radio y no voy a encontrar nada. La fuerza F3 yo sí necesito un dato adicional. Necesito saber algo y es que si este es el radio, necesito saber al menos cuánto es el ángulo que tiene con respecto al vector F. ¿Sí? Ese dato adicional lo necesito. Supongamos que lo conocemos ese ángulo teta. ¿Ese torque sería positivo o negativo? Positivo. Positivo, regla la mano derecha si yo quiero, puedo llegar a ver que es positivo. No es perpendicular, pero sí es positivo. Ah, esperen. Lo voy a poner signo vectorial, si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo, colocarle más o menos. Listo. Y finalmente el cuarto, positivo o negativo. Positivo. Positivo también. ¿Listo? Y eso era lo que más o menos se calificaba. La verdad, no recuerdo bien el enunciado, pero creo que se calificaba los torques individuales. Una cosa así. Y el ejercicio era muy sencillo, era algo parecido que se coloca a veces en los exámenes como para decir si están entendiendo o están copiando a veces, porque puede ser que esos grupos de académicos haya cambiado mucho, pero siguen enseñando igual. Han crecido bastante. Es que se llama The Class, una cosa así. Es como famoso. Eso es de la universidad, profe. No, es un grupo externo. Ellos hacen a veces transmisiones de exámenes de cálculo, de física, maratones. Entonces, Yo no los conozco, no los había oído. bueno, le estoy haciendo publicidad. Listo. Para la segunda parte del ejercicio. Ok, la segunda parte se refiere al ejercicio del video. El ejercicio que tenía el momento angular con el torque, ¿sí? Torque como la derivada del momento angular. ¿Por qué la fuerza de fricción genera un torque sobre la polea calculada? ¿Qué? Ah, bueno, ¿por qué la fuerza de fricción genera un torque sobre la polea calculada? Me quedó mal escrito. Sí, está como rara esa parte. Como raro eso, profe. Mediante. Ahí me faltó una palabra. Ok, mediante producto vectorial con el radio más pequeño. Es decir, nosotros tenemos ahí una polea, no recuerdo muy bien el ejercicio, pero por el enunciado debía tener aquí dos radios y el pequeño debía ir a la superficie plana, el grande debía ir al cuerpo que estaba colgando. Entonces,
¿Qué opinan? La fuerza de fricción no se aplica directamente sobre la polea, ¿no? ¿Y por qué aún así está haciendo torque contra la polea? A mí me dejó sano. No, conceptualmente ustedes ya lo dijeron por ahí. Profe, pero una pregunta, ¿por qué? O sea, aquí sí se considera eso y antes pues se decía que la tensión era igual en los dos lados. O sea, como, ¿por qué? Lo de la tensión, ¿no lo hemos hablado ya? Sí, ¿Un o poco? sea, pues aquí, sí, o sea, que uno tiene la tensión es diferente, pero antes cuando estábamos viendo la ley de Newton se considera igual. O sea, era como para simplificar. Se puede considerar diferente, se puede considerar. Este es el ejercicio que vimos la vez pasada, ¿no? Sí, señor. Quedó un poco cargado. Se puede considerar igual si el sistema no tiene masa. ¿Por qué? Porque mire qué pasa si la polea no tiene masa. ¿Cuánto me da aquí la inercia? No, sí, le va a hacer hoy. O sea, si no tenemos nosotros aquí ningún impedimento para girar la polea, entonces me va a dar cero, por lo tanto las dos tensiones las puedo llegar a igualar. O sea, puedo llegar a mandar esto para el otro lado. Y como el radio es el mismo, pues aquí vamos a tener que T2 es igual a T1, para este caso de la polea. Eso, profe. ¿Listo? Y aunque sea diferente, nosotros no vamos a tener ese problema. Aunque sea diferente. A ver. Creo que ya lo hemos hecho, de hecho. Ya lo hicimos una vez, ¿no? Con unos radios diferentes. ¿Qué ejercicio? No recuerdo. Estaba recordando si en los primeros cortes hicimos uno con poleas de radio diferente. No, profe. Sí, se considera más polea, pero no se considera eso. Al menos el de las bicicletas. O sea, cuando consideramos uno de bicicletas que teníamos acá un radio grande y otro pequeño que estaban unidos. Una cosa por el estilo. Ah, vale, sí. Yo me Sí, o acuerdo sea, de el, ejercicio por el el, estilo. el cambio no va a ser en la tensión, sino en la aceleración, en la relación de aceleraciones. Más por ese lado. Bueno. Ok. Acá es por lo que estábamos hablando, son sumatorias de torques, pero externos, o sea, no es externo, esa palabra no es, ¿cómo se dice? No es de lujo, por así decirlo, es externo al sistema, ¿ok? Cuando nosotros analizamos esto, realmente estamos mirando, son todos los torques externos al sistema, no solamente a la polea. Entonces ese torque que parece que está muy lejos y podría estar lejos unos cuantos sistemas más, o sea, podríamos tener otra masa acoplada o podemos tener incluso otra polea, hace torque contra todo el sistema, o sea, me daría torque contra la polea que estamos teniendo en el otro lado, esta polea y todas las otras consecutivas que puedan llegar a rotar. ¿Sí? O sea, se podría llegar a hacer una sola fuerza, un doble torque. Vale. O sea, eso es porque el bloque está conectado pues por medio de la tensión y la tensión en ese caso depende de la fricción, entonces como que todo se une. Ajá. O sea, nosotros podemos llegar y decir, esta es la línea de acción de esa fuerza de fricción. Mirar qué objetos entran en contacto con ella. Qué objetos son afectados a su rotación por esa línea. Así como cuando nosotros mirábamos el momento decíamos, esta es la línea de acción del momento. De hecho, cuando vimos torque, nosotros vimos esa línea de acción. Sí, hacíamos el brazo de palanca con medio de esa línea. La línea de acción de la fuerza. Entonces, no es solamente una fuerza como tal, es toda la línea que va a tener acción ella. Okay. Y bueno, eso es igual al cambio del momento total del sistema.
¿Listo? A ver, alcanzamos. Este está como simular. Vamos a este, que sea más sencillo. Tensión de la cuerda, bueno, ese es que ya lo hemos hecho. A ver, en clase ya se hizo uno, en el video se hizo otro. Hagan eso ustedes. ¿Sí? Ahí hicimos uno cuando el bloque está colgando. Ya se hizo uno con el plano. A ver, si informamos. Este cuando el bloque está acá colgando fue el de la clase pasada. Pero este estaba con una inclinación, ¿no? Entonces básicamente es este ejercicio, pero aquí vienes colgando de este lado, pongamos. Este fue el de la clase pasada. Y en el video se hizo uno parecido, o sea, hagan eso ustedes. Eso es lo que quiero decir. Vale. Bueno, miremos este. Un objeto M2 descansa sobre el suelo y el objeto M1 está H, una altura sobre el suelo cuando se libera del reposo. El eje de la polea no tiene fricción, la cuerda ligera no se estira o no se desliza sobre la polea. Calcular el intervalo de tiempo requerido para que la masa 1 golpee el suelo. Y cómo cambiará la respuesta si la polea no tiene masa. Ok, ahí de pronto falta colocar el suelo. Listo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Por energía, profe. ¿Por energía? Pero ¿qué pasa con la energía de la polea? No diga que ya vamos a empezar a considerarla. No podemos hacerlo justo como lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? O sea, aquí de pronto lo más sencillo sería considerar simplemente la segunda ley de Newton. Es un poco más fácil que la... Bueno, las dos son sencillas. Vamos a considerar la segunda ley de Newton. ¿Dónde de Newton? Sí, profe. Bueno, sobre la masa 1 podemos llegar y considerar la sumatoria de fuerzas. Ok. ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? Así rápidamente, necesitamos llegar y ponerle mayor Peso y cosa. tensión. Ajá, peso y tensión. De hecho, aquí nosotros sabemos el orden de rotación, ¿no? O sea, sabemos la dirección de rotación. A esto sí ir en Sí, en sentido sentido antihorario. antihorario. Bueno, entonces M1 tendríamos acá el peso primero más A1 por gravedad menos la tensión, ahorita hablamos, igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Esa no es tensión, ¿Está ¿no? bien? O sea, pues para diferenciar más, Bueno, eso les pregunto, ¿está bien? pues eso. Bueno, tensión 1. Lo que acabo de decir. ¿Listo? Sí, sería cambiar la tensión. Ajá. Sí. Y tenemos acá para la masa 2 también la sumatoria de fuerzas en Y, solamente que va a ser un poco diferente, ¿no? Iría primero la tensión, en este caso 2, menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Y listo. Esas son mis dos ecuaciones para la segunda ley de Newton relacional. Escribo como feo. Listo. Ok, y la rotacional. ¿Cuál de las dos masas haría torque positivo? ¿Cuál de las dos tensiones? La tensión 1. Ajá, tal cual, la tensión 1. R por tensión 1 me da positivo saliendo del tablero. R por tensión 2 me da negativo entrando al tablero. Eso. Acá.
R por tensión 1 positivo menos R por tensión 2 negativo. ¿Ok? Y esta segunda ley de Newton me dice, bueno, R cruz F, que son los torques, igual a I con la aceleración angular. Aquí la aceleración angular es sentido horario o horario. Antihorario porque parte del reposo va a girar hacia la Vale, antihorario, entonces sí. estamos mirándolo básicamente en el eje que ya nos servía. ¿Sí? I igual a I por alfa. Y listo. De acá es conveniente llegar y sacar de arriba de una vez, al menos de esta ecuación. Profe, disculpe, la masa de la polea se considera. Sí, claro. Acá está. Creo que en el ejercicio no lo dice, estoy loco. ¿No? A ver. Creo que aquí está en el dibujo. Ah, listo, profe, disculpe. Sí, tenemos Y una también masa en el punto No me dice que qué dice. pasaría si no tuviera masa. Ajá. Y me dice polea uniforme. Podría pensar en una polea sólida. Ah, listo, O profe. sea, un cilindro sólido. ¿Sí? Listo, profe. Listo, entonces aquí tendría T1 igual a M1 por G, ok, menos M1A. ¿Listo? T2 ya casi que está despejado. Voy a despejarlo. ¿Qué dice? Ok, ¿está bien? Voy a pestañear el ojo. Listo. Reemplazamos en la ecuación de abajo, ¿no? Aunque también podríamos hacer el reemplazo de qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando aceleración angular, estamos buscando qué. Tiempo. Tiempo. ¿Cómo planeamos llegar al intervalo de tiempo? ¿Qué se les puede llegar a ocurrir? ¿Saben qué? Voy a llevar este ejercicio a la parte angular. Va a salir un poquito redundante porque al final vamos a tener que volver a la parte lineal, pero yo creo que vale la pena para mostrar que se puede llegar a hacer. ¿Con cinemática no podría ser? Sí, tal cual, con cinemática lo podríamos llegar a hacer. Bueno, de la parte angular, a mí me dice que la aceleración tangencial es igual a r por alfa. ¿Sí? Entonces ahora voy a reemplazar estas aceleraciones que tengo acá por r y alfa, cuando yo las reemplace abajo. Entonces me va a quedar r por t1, r por masa 1g menos r masa 1 y en lugar de la aceleración voy a escribir acá r alfa. ¿Listo? Menos r por t2. R y T2, ¿qué es esto? Todo positivo, ahora va a quedar negativo. M2, otra aceleración, R por alfa, R por alfa, menos masa 2 por gravedad y R. Masa 2 por gravedad igual a I por alfa. Listo, ¿está bien? Sí, señor. Ok, tengo a la izquierda dos aceleraciones angulares negativas, estas dos, creo que las voy a pasar al otro lado positiva, así que me quedaría y más, acá tengo masa 1 por r cuadrado, más masa 2 por r cuadrado, y todo multiplicando a alfa. ¿Listo? Pasé alfa al otro lado y saqué factor común. Ok. Miren que eso ya tiene unidades de inercia. Tenemos aquí inercia m1r cuadrado y m2r cuadrado. Lo estoy acomodando más o menos para que veamos unidades que reconozcamos. Al otro lado me queda entonces lo que está básicamente a la izquierda. De hecho puedo sacar factor común de r y de g. M1 positivo
menos M2, que está acá. ¿Listo? R y G. ¿Ok? Y ya, puedo dar el resultado de alfa. Podría llegar también a reemplazar este I por un medio de la masa por R cuadrado, ¿cierto? Y sacar ese R cuadrado como factor común, porque aquí voy a sacar un R cuadrado completamente y llegar y cancelar este R con el cuadrado. Pero de esa forma ya lo hicimos la vez pasada, entonces dejémoslo así como está, para ver los resultados también de muchas maneras. Supongamos que en este ejercicio entonces teníamos la inercia, no la masa. ¿Listo? Ok. Ahora, ya tenemos la aceleración. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar el tiempo? Con cinemática, profe. Bueno, acá tenemos un movimiento uniformemente acelerado y tenemos una ecuación que nosotros necesitamos de tiempo, ¿cierto? Podemos llegar a revisar esa ecuación y como vamos a tener aquí un desplazamiento que es h, es decir, el cuerpo se va a mover desde acá, a ver, desde acá hasta acá, un h. ¿Listo? Aquí el truco es el siguiente: si yo sé que el cuerpo se desplazó un h, yo puedo llegar y decir que esta polea también se va a desplazar un h, porque al fin y al cabo voy a tener una cuerda que se va a desenrollar o se va a trasladar una distancia h. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que en recorrido de superficie se desplaza también un h. O sea, en La cuerda, ¿no, profe? ¿Señor? No se desliza la cuerda. No, no se desliza la cuerda. O sea, mi recorrido, mi recorrido de en la longitud de arco va a ser igual a h para cualquier tipo de ejercicio. Entonces yo puedo llegar y tener aquí el desplazamiento angular. Y recuerden que la ecuación de desplazamiento angular o de posición, vamos al desplazamiento de una vez. Colocamos ahorita. Medio de alfa, este cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más delta inicial. ¿Listo? Esto cuando la aceleración es constante. Y aquí lo es. Mírenla. No vamos a tener una ecuación que dependa del tiempo o algo por el estilo. Entonces, si mi aceleración es constante, yo puedo llegar y tener este tipo de movimiento simplemente cogiendo esta posición inicial y pasándola para el otro lado, pues yo ya tengo mi desplazamiento angular. ¿Listo? Ahora, tenemos la relación de desplazamiento angular con la longitud de arco S igual a R por teta. ¿Sí? Sí. Señor. Ok. Así que aquí podríamos... Ah, bueno, aquí también eso es cero. Bueno. Cero. O sea, vamos a dejar ese delta de, bueno, el desplazamiento lo vamos a dejar en términos de h. Al final sí. Podríamos haber pasado toda aceleración lineal y sacarlo de una vez, pero nunca habíamos pasado por este camino. Profe, ¿por qué canceló la velocidad inicial? O sea, ahí donde dice WT. Cuando se libera del reposo. Vale, profe. Sí, no, qué pena, no les hice énfasis en esa parte, pero en el ejercicio me dice que cuando se libera del reposo.
Yo sé que la velocidad inicial es 0, de una. Listo. Y la posición inicial pues me la llevé para el otro lado. Entonces me queda teta final menos teta inicial, eso es desplazamiento. Y yo digo que ahora que ese desplazamiento angular se asocia con la longitud de arco. Entonces el desplazamiento lineal, S, de hecho es lineal, aquí se puede ver bastante claro cuando se desplaza la cuerda, ¿no? S igual a R por d teta, cojo este R, lo paso por abajo y S de teta, o sea, S por R. S sobre R, perdón. Profe, Señor. no sé si estoy haciendo mal los cálculos, pero me parece que si pasáramos el momento de inercia a lo que usted decía ahorita, ¿no? De m por r cuadrado, podríamos cancelar todos los r's, creo. Sí, O sea, dejar sin dependencia del radio. sí, se me va completamente, creo. Completamente. Pero vamos por partes. Listo, aquí tenemos esto. Este S yo lo puedo asociar a H y este R yo lo puedo llegar y pasar al otro lado a multiplicar. Listo, y es lo que estaba diciendo su compañero, entonces me quedaría así. Ok, voy a reemplazar este S una vez por H. Medio de lo mismo por R cuadrado por G y por tiempo cuadrado. Que ya nos queda poco tiempo. Es que vean. Ok. Esta inercia voy a escribirla. Puede ser un medio de la masa por R cuadrado. Y yo efectivamente tengo R cuadrado arriba y todo como R cuadrado abajo. Así que lo puedo cancelar. ¿Listo? Y me quité la dependencia de R. Y ya, lo único que tengo que hacer es ajustar los términos y dar la respuesta. El tiempo que tengo acá sería... esperen, se me fueron las masas. ¿Desde cuándo? Masa 1, masa 2. Tan raro. Listo. Este 2 va a ir a acompañar a la H y a la relación de masas. Qué raro, ¿no? Que aparezcan dos H. Sí, es curioso, ¿no? Que siempre aparezca eso. Sí, siempre. Listo. Y dividiendo iría la gravedad. Ah, espera, se me olvidó algo. Se me olvidó algo arriba. Sí, un medio de m, ¿no? Ajá. Medio de m. Ok. Dividiendo va la gravedad. Yo creo que lo voy a colocar acá. Por la relación de masas de resta. Aquí está. M1 menos M2. ¿Listo? Puedo llegar a sacar raíz para encontrar el tiempo cuadrado. O sea, lo que quería decir es, usted puede tomar el camino complicado, el camino que quiera. Yo podría haber llegado y transformado, en lugar de transformar todo a angular, podría llegar a transformar a lineal. Y entonces no iba a tomar esta ecuación de cinemática, sino que iba a tomar el desplazamiento en y igual a un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Habría llegado exactamente al mismo lugar. ¿Listo? Habría llegado exactamente al mismo lugar. Aquí no, aquí tomé simplemente por el desplazamiento angular. Un poco más complicado, pero llego al mismo lado. Bueno, los dejo. Vale, profe, gracias. Gracias por venir. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.